Acabar con la soledad es a veces fortuito. Alguien enferma cuyo perro necesita ser cuidado. Esto es precisamente lo que le sucede a la protagonista de Soledad, un cortometraje de Jowy Álvarez en el que nos hablan de la importancia de amar y de ser amado. Y precisamente para hablar de ello y de otros muchos aspectos está aquí su director, Jowy. Buenas. Buenas, ¿cómo fue la génesis de este proyecto? Pues mira, precisamente el cine que hago, tanto este como bueno, el que vendrá en el futuro, siempre escribo o hablo de cosas que me llevan, que directamente tienen alguna conexión conmigo. Yo soy de Turón, de las cuencas mineras, y por desgracia mi generación es la primera que tiene que emigrar en masa al cerrar las minas, a esa falta de oportunidades, y a la hora de buscar trabajo llega un momento en el que tienes que tomar, por desgracia, en muchos casos, la decisión de si irte o quedarte. Esta película habla precisamente de los que se quedan, de qué pasa que con los que tienen aquí oportunidades o los que tienen gente mayor que cuidar o por lo que sea se tienen que quedar viendo que todos los demás se van. Entonces hablo un poco de ese proceso de soledad que sufres en el momento en el que ves a todo el mundo irse. ¿Cuánto tiempo va a estar Mino ingresado? Mucho, supongo. Y además esto tiene mucha relación con la salud mental, que es algo que también subrayas. Totalmente, algo que hago con este cortometraje que quiero transmitir es el dar visibilidad a la salud mental. Al fin y al cabo es un tema tabú que desde hace poco tiempo se empieza a hablar más, pero nunca fue muy visible. Yo creo que cuanto más voz y más eco le demos a esto, más podemos ayudar a personas que, bueno, que por desgracia puedan padecerlo, algo similar y se sientan acompañados y se sepan que no están solos, que también pues, puedes tener compañía o esto puede salir adelante. Sin duda resulta un proyecto fascinante, una película que no solamente nos hace pensar en lo que nos rodea, sino también reflexionar acerca de quiénes somos. Que la disfruten.